Damos gracias al Señor por su misericordia y su amor para con todos nosotros. Jonathan siguió la costumbre de nuestro hermano Héctor de leer un salmo, y en esta mañana yo quiero centrarme en el Salmo 90, pero antes quisiera dar algunos anuncios, podríamos decir especiales, que vamos a tener durante este mes y el mes que viene. Estamos contactando al hermano Manuel Suárez, es un hermano español, médico endocrinólogo, que está haciendo una labor tremenda en el país, trabajando con niños y niñas vulnerables en la zona noroeste, Samaná, y también en la zona este de Punta Cana. Y él trabaja, yo creo que le he dicho aquí en otra ocasión, el tema de ideología de género. Es un especialista. Así como ustedes vieron a Agustín Laje, no sé si muchos vieron a este, creo que es católico, no sé bien qué religión él profesa, pero sí es una persona que trabaja a profundidad ese tema de la ideología de género. Debo decirle que el hermano Manuel Suárez, que me prometió que va a estar con nosotros, quizás tenemos que coordinar la fecha, pero es durante este mes de agosto, en la próxima semana, o quizás, porque él va a estar desde el 14 hasta el 20 de septiembre. En ese lapso, en ese periodo, lo vamos a tener en la voluntad del Señor. Tanto en la mañana, en la escuela dominical y posiblemente en la noche. Y ya tendremos, pero es todo, él es conferencista en ese tema, en congresos que se celebran en diferentes partes del mundo. Estuvo en el país durante los meses de marzo a abril en el congreso que se hizo en la iglesia IBCJ. Ahí él estuvo presente y fue uno de los conferencistas. Y viaja por toda América Latina y por todo el mundo, ¿no? También durante el mes de septiembre, vayan tomando nota, a finales ya hablamos con nuestro hermano José Carbonell. ¿Cuántos lo recuerdan? El hermano médico, cardiólogo, argentino, conferencista también, autor de libros, va a tener unas reuniones especiales con nosotros. Ya tenemos la fecha confirmada. Será la última semana del mes de septiembre, viernes, sábado y domingo, y los lunes la hermana Gladys, su esposa, hija de nuestro hermano Mario Mulki, misionero, va a estar con una concentración de damas y posiblemente nos reunamos con Carbonell, los caballeros ese día. Pero el viernes vamos a tener una reunión de pareja, sábado los jóvenes y el domingo vamos a tener culto aquí con él. Ese será el último domingo de septiembre en la voluntad del Señor. Así que esas son actividades que ya estamos cocinando y que esperamos que sean de bendición para la iglesia. Por último, de los anuncios especiales, ¿cuántos visitan la librería nuestra? Miren, la iglesia está haciendo una labor importante y es interesante que nosotros nos dediquemos a la lectura. Este libro es una de las 7 partes de la teología sistemática de Grudem. Wayne Grudem es un autor, aquí hay algo de él, muy conocido, este libro es muy conocido. Entonces, este libro es una teología sistemática que consta de muchos temas que tienen que ver con Dios, con el Señor Jesucristo, con el hombre, con la salvación, con el Espíritu Santo. Entonces es un libro grande. Ellos lo han hecho para más comodidad en 7 partes, 7 libros.
Una teología sistemática es un libro grande, entonces ellos lo han dividido en 7, y este, que es la primera parte que tiene que ver con Dios, está siendo ofrecido a 350 pesos. Y así también hay otros libros, muy buenos todos, pero ustedes pueden pasar por la librería para que lo vean y se interesen por cada uno, por lo que más le interese, ¿no? Así que apoyemos a la librería comprando los libros y que de hecho van a ser de edificación. Yo he estado en las últimas oportunidades que he tenido hablando de la iglesia de Tesalónica, pero los eventos que nos han ocurrido como iglesia en cuanto a las pérdidas entre comillas, pérdidas porque ya no están con nosotros, algunos hermanos, me ha obligado a reflexionar en el Salmo 90. Hay una parte que hemos dicho y que queremos seguir enfatizando. Todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Nuestro propósito como seres creados por Dios es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Es decir, que cuando estamos aquí, muchos pueden pensar que yo estoy en una posición activa, porque estoy hablando, estoy reflexionando. No, pero tanto ustedes como yo estamos en la presencia de Dios, y Dios es el que pone el querer como el hacer, y somos instrumentos en sus manos. Así que la parte activa le corresponde a Dios y nosotros solamente somos instrumentos. Y la palabra de Dios, ante estos eventos que nos han ocurrido, el papá de Abraham, no sé si todos saben, don Hipólito pasó a la presencia del Señor, nuestro hermano Rafael Contreras, después de mucho tiempo en quebranto también, igual que nuestra hermana Kennedy Sosa. Fuimos tantas veces a la funeraria que yo le decía a Rosita que tuviera cuidado porque fácilmente le decían que la iban a dejar ahí. Ya tu turno llegó y te tiene que quedar. Pasó a la presencia del Señor ayer también el hermano Manuel Vázquez, un hermano anciano de La Romana, en la iglesia de la Romana, un líder. Es decir, hemos estado sufriendo esta pérdida. Y yo creo que el Salmo 90 nos ayuda a reflexionar sobre estos puntos. Yo voy a leer en una versión un poco diferente a la que ustedes tienen, la famosa Reina Valera, pero si me oyen y leen al mismo tiempo, aunque dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, nos confundimos fácil, pero vamos a leer y pongamos atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Señor, tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos. Antes que nacieran las montañas y aparecieran la tierra y el mundo, tú ya eras Dios y lo eres para siempre. Tú que devuelves al polvo a los mortales y le dices, váyanse, hijos de Adán. 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Tú los siembras, cada cual a su turno, y al amanecer despunta la hierba, en la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. Por tu cólera somos consumidos, tu furor nos deja anonadados.
pusiste nuestras culpas frente a ti, nuestros secretos bajo la luz de tu rostro. Hizo correr tu cólera a nuestros días, y en un suspiro se fueron nuestros años. El tiempo de nuestros años es de 70 y de 80, si somos robustos. La mayoría son de pena y decepción. Transcurren muy pronto y nos llevan volando. ¿Quién conoce la fuerza de tu cólera y quién ha sondeado el fondo de tu furor? Versículo 12, que es la petición de esta oración, de este salmo. Enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Compadécete de tus servidores. Cólmanos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría. Haz que nuestra alegría dure lo que la prueba y los años en que vimos las desdichas. Muestra tu acción a tus servidores y a sus hijos, tu esplendor, que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa oración, este salmo de Moisés. ¿Cuántos sabían que este es un salmo de Moisés que trata sobre la corta y frágil que es nuestra vida? Dice que el apóstol Santiago, que la vida es como una neblina que aparece y desaparece. Esa es la vida nuestra, es frágil, corta en tiempo. Pero el Salmo nos habla también de la eternidad de Dios. Y eso es uno de los temas de la teología sistemática. Ahora, el Salmo nos enseña que Él es nuestro refugio y es quien le da valor a nuestra existencia. Por eso debemos pedirle con sabiduría de lo alto, para que le sirvamos y le amamos. Y como nos dice, que nos enseñe a contar lo que valen nuestros días. Ahora, ¿quién fue Moisés? En el libro de los Hechos, nosotros encontramos una síntesis apretada en ese mensaje que da Esteban. Él hace una apretada síntesis de la vida y de este personaje fundamental en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, que es Moisés. Miren cómo lo presenta. Versículo 20 del capítulo 7 de los Hechos. Dice, estoy leyendo en una versión diferente, la versión latinoamericana. Dice, fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Sigue diciendo, así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, dice, y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo, etcétera, etcétera. O sea, su vida
la vida de Moisés cambia cuando Dios se le presenta en eso que en teología se llama teofanía, apariciones de Dios en la zarza ardiendo. Y de ahí Dios lo usa como instrumento de él para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés fue un líder. Ahora, para analizar lo que vamos a ver del Salmo 90, tenemos que irnos no a todo lo que Moisés hizo, sino a su encuentro y a la intimidad que tuvo este hombre de Dios con el Señor. Y eso lo vamos a leer algunos para que ustedes se den cuenta de la intimidad que tuvo Moisés con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a cultivar como creyentes? Esa intimidad. Y eso se logra a través de una vida de oración y una vida de consagración al Señor. Hay un texto del misionero James Cochrane que trata esto. Se llama Facetas del carácter de Dios. Vamos a tratar yo creo que de conseguirlo y tenerlo aquí en la librería, porque es un libro que da mensajes sobre este tema tanto en el Deuteronomio como en el libro de Éxodo, de ese encuentro de Moisés con Dios. No lo podemos leer todo por causa del tirano que es el tiempo, pero tenemos que leer algunos versículos. Dice el versículo 15 de Éxodo, y leemos hasta el versículo 18. Dice 24, capítulo 24, 15 al 18. Dice, Moisés pues subió al monte, al que cubrió enseguida una nube. La gloria de Jehová estaba bajando sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. Versículo 17, la gloria de Yahvé, de Jehová, estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel la veían semejante a un fuego ardiente. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. Dice que Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches, para enfatizar todo ese tiempo que tuvo Moisés en la presencia del Señor. Y en el capítulo 33, nosotros encontramos también un encuentro entre Moisés y en el Señor que demuestra la intimidad que Moisés tenía con el Señor. Ahí nos relata, y algo que me llama mucho la atención, es cuando Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. No puedo, o sea, necesito de tu compañía, necesito de que tú estés conmigo en este trajinar, en este caminar por el desierto, guiando al pueblo. Miren, el Salmo 90 se le atribuye a Moisés, y como hemos tratado rápidamente de decir algo de él para que entendamos a profundidad este Salmo 90. Yendo al Salmo 90, de nuevo,
ahí encontramos, como hemos dicho, lo primero que nos encontramos es que Dios es nuestro refugio. Él es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, nosotros debemos estar quietos y tranquilos porque tenemos un Dios que nos cuida, que nos ampara, que está con nosotros y que ese Dios el tiempo no cuenta. Se dice que es probable que Moisés compusiera esta oración para que el pueblo la usase mientras estaba peregrinando por el desierto. Y tiene mucho sentido el saber que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios es eterno y que Dios va a traer a cuenta nuestras faltas, nuestros pecados. Él va a traer a juicio todo eso. Él no se queda tranquilo frente, como muchos piensan, que Dios no está, que Dios se ha desentendido de todo lo que pasa. No, Dios está presente, y como dice el título de un libro, Él está presente y no está callado. Entonces es probable que esta oración se compusiera para eso, para que tuviera en la mente de los israelitas que estaban peregrinando por el desierto. Ahora, como hemos dicho, la brevedad sobre la vida humana. Estos primeros versos nos hacen ver esta gran verdad. Aquí se nos habla de 70 y en lo más robusto 80. Esa era la esperanza de vida de los israelitas que estuvieron durante el desierto. No he visto cálculos que se hayan hecho en el caso nuestro, de la República Dominicana, pero no estamos muy lejos de ahí. Estamos quizás igual, ¿no? 70, 80 años, pero nos dice el texto que con todo y eso, ese tiempo transcurre muy pronto, pasa rapidísimo y también son de pena, de trabajo, como hemos visto, ¿no? Y eso es una realidad que todos nosotros estamos viviendo, ¿no? El Salmo nos indica también lo que es la fragilidad del ser humano. Y esto yo lo pude vivir en estos días. O sea, tú estás bien hoy y mañana puede venir una caída, un accidente, cualquier cosa, y ahí tenemos problemas. Y ahí me gustó mucho, buscando la referencia, el Salmo 39. Podemos leer desde el primer verso. Había dicho, andaré derecho para que no peque por mi lengua. Le pondré a mi lengua una mordaza, mientras el malvado se yergue ante mí. Callaba resignado sin decir palabra, pero me atormentaba al ver su buena suerte. Me ardía por dentro el corazón y el escándalo atizaba el fuego hasta que al fin se soltó la lengua. Señor, este es el texto, haz que conozca mi fin y cuál es el largo de mis días, para que sepa lo frágil que soy. O sea, nosotros estamos aquí por un tiempo y tenemos que entender que somos frágiles,
sepa yo cuán frágil soy. En cualquier momento estamos aquí y en cualquier momento dejamos de estar. Es decir, hay una fragilidad en el ser humano. No podemos creernos que somos Superman, ni somos héroes, ni nada, sino que estamos aquí y estamos aquí por un poco de tiempo. Ahora, en el Salmo 90 hay un contraste entre eso que nosotros vemos de nosotros, los seres humanos, y Dios. Y no hay comparación posible en el tiempo de Dios y en el tiempo de los hombres. Dice, 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Esta traducción va más entendible que lo que nosotros vemos. Son como el día de ayer que ya pasó, son como una de las vigilias de la noche. El tiempo para Dios no cuenta. 1000 años, nosotros buscamos la genealogía. ¿Y cuántos años duró Matusalén? Menos de 1000. Menos de 1000. Ninguno llegó a 1000. Es decir, que nosotros estamos por un tiempo, ¿no? Por una brevedad. Y todos pasamos. Y esto nos lleva a considerar, porque este salmo nos ayuda, nos provee una reflexión sobre lo que es la solemnidad y que nosotros hemos tenido, como le decía, de la muerte, ¿no? Y la muerte no es un tema grato. Cada vez que se va a hablar de la partida, queremos salir corriendo. Y es lo que ocurre a cada momento, es algo que tenemos que tener presente y que si el Señor no viene, va a ocurrir. Porque la palabra de Dios lo dice. La muerte produce una angustia existencial en cada uno de nosotros. Y la razón que dan los psicólogos, los que estudian este tema, es que el hombre es, dentro de todos los seres creados, dentro de toda la criatura, el único que sabe que va a morir. Es el único que sabe que va a morir. Entonces eso produce en nosotros una agitación, una angustia existencial. Hay unos textos que todos los conocemos, ¿no? En el libro de Génesis nosotros encontramos, y es un libro importante que tenemos que analizar, porque si estudiamos bien los primeros capítulos del Génesis, principalmente los 3 primeros capítulos, nos van a dar una idea clara de todo lo que sigue, y entre ellos este tema de la muerte. Nos dice el versículo 17, podemos leer del verso 16, y Yahvé le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad, dice el texto aquí, de que morirás. Y eso fue lo que hizo el hombre. El hombre pecó, desobedeció lo que Dios le había dicho. Y ahí mismo empezó a darse la sentencia de la muerte legal que, como nos dicen en Romanos, por el pecado entró la muerte y la muerte
pasó a todos los hombres porque pecaron. Y la paga, el salario del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la muerte entró por un hombre, Adán. Pero la vida entró por un hombre, Jesucristo. Y entonces, esto es una afirmación que dicen también todos los psicólogos, que si para algo sirve, esto lo dicen los psicólogos seculares, ser cristiano es para enfrentar ese acontecimiento de la muerte. Esto es reconocido por psicólogos no cristianos. Ustedes ven que mucha gente se alborota, se siente de una manera que necesita ser inyectado, necesita ser tratado frente a esa desesperanza en que vive cuando ve a uno de sus seres queridos que se van y no tienen esa esperanza que nosotros tenemos. Pues, si para algo sirve, dicen estos científicos sociales, nuestra fe es para ese momento de enfrentar ese acontecimiento ineludible que nosotros vemos de la muerte, ¿no? Y qué bueno que en el caso de nuestros hermanos que han partido, han dejado un legado para nosotros seguirle. El caso de nuestra hermana Kennedy, vimos cómo ella, aún siempre en quebranto, estuvo predicando todo el tiempo. Nuestra muchacha que tenemos en la casa, por lo menos hizo su decisión con ella. Y así ella puede dar mucho ejemplo de predicación. En el caso de nuestro hermano don Rafael Contreras, que se ha hablado tanto, y el mensaje que vimos del pastor Braulio, hablando de todas las cosas de nuestro hermano, nosotros también, de cómo él dedicó sus dones al servicio del Señor. Y esto es importante porque muchos hermanos son grandes profesionales, pero usted no ve que en la iglesia usan sus dones. El caso de don Rafael, podemos dar testimonio de que sí, de que usó sus habilidades, su profesión, lo hizo al servicio del Señor. Qué bueno que todo eso haya pasado. Bien, hay un elemento del Salmo, ya el tiempo se me fue y no he podido desarrollar todo lo que le traje, pero quisiera enfatizar algunas cosas en estos minutos que nos quedan. Hay un elemento que se destaca antes de la petición, y es el juicio de Dios sobre el pecado. O sea, Dios, y esto es un tema de teología sistemática también, Dios es santo y Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Dios demanda santidad, hermanos, y eso tenemos que entenderlo. La muerte es el salario del pecado. La muerte es efecto del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte. Es decir, que si el hombre no hubiese pecado, no habría muerte. Ahora bien, dice, pusiste nuestras culpas delante de ti, nuestras faltas ocultas a la luz de tu rostro. O sea, Dios lo ve todo.
Dios está tanto de todo. Dios veía todo lo que el pueblo de Israel hacía, todo lo que pensaba. Y Dios lo tenía en cuenta. La mirada de Dios es una luz que descubre todo. Por más escondido que lo tengamos, Dios lo ve todo. Dios nos conoce. Por eso la oración del salmista, de que, Señor, hazme entender lo que soy, lo frágil que soy, porque nada está oculto a sus ojos. Dios lo ve todo y por lo tanto Dios llama a nosotros a que a partir de esa verdad que no podemos esconder de los ojos de Dios, nosotros sepamos usar nuestro tiempo y lo que Dios nos ha dado para vivir una vida de obediencia y de santidad a Él. Y esta es la petición que hace. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que venga la sabiduría a nuestro corazón. Señor, enséñanos a darnos cuenta de lo breve que es la vida terrenal, de que estamos aquí por poco tiempo, y poner en nosotros el empeño, la diligencia en emplear lo mejor posible los días que nos conceda. La sabiduría aquí no es la sabiduría humana, terrenal, no es sabiduría para nosotros hacer grandes cosas, es una sabiduría para andar en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor reverente. No es que yo le tengo miedo a Dios, sino que yo conozco quién es Dios, conozco que Él es un Dios santo y por lo tanto yo debo ser santo. Reconozco que Dios es un Dios misericordioso y por lo tanto yo tengo que ser misericordioso. Tengo que ser imitador de Dios, como dice el apóstol Pablo, como un hijo amado. Entonces esa es la reverencia que tenemos que tener. Cada día es de suma importancia y debemos entonces orar con esa oración de Moisés para tener la instrucción y el conocimiento necesario. Entonces, otra de las peticiones que hace, que la encontramos ya en los últimos versos del Salmo, es: vuélvete, oh Señor, hasta compadécete de nosotros. Cólmanos de tus favores por la mañana. Dice interesante que las aflicciones que ellos tengan, que tengamos siempre risa y alegría, haz que nuestra alegría dure lo que la prueba y los años que vimos en la desdicha. Es un señalamiento a todo lo que ellos habían tenido que sufrir en la travesía, en el tiempo que tuvieron de esclavitud, para que Dios les devolviera a ellos en favores y alegría todo el tiempo. Envíanos noticias de paz en relación a las malas noticias que tuvimos. Todos sabemos que Dios siguió tratando con el pueblo y Dios le devolvió mucho de gozo y consuelo cuando ellos pudieron entrar en la tierra que Dios le había prometido. Dice en el libro de Números que Dios lo introdujo en la tierra de Canaán. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas bendiciones el Señor nos ha dado? Dios nos ha bendecido, nos ha dado esa esperanza que tenemos, que es gloriosa, bienaventurada, pero la salvación, como nosotros también hemos dicho, es una salvación
que comienza aquí y ahora. Tenemos una esperanza bendita, gloriosa, pero nosotros tenemos bendiciones desde ahora que son abundantes. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Y esas bendiciones comienzan aquí y ahora. La vamos a tener de todo cuando estemos glorificados en la presencia del Señor, pero desde ya. Y eso es lo interesante. Entonces, en este salmo, nosotros consideramos esa gran verdad de la eternidad de Dios. Pero esa eternidad de Dios está ligada, o la podemos concatenar, la podemos unir con que Él ha sido refugio, ha sido nuestro amparo, ha sido nuestra fortaleza de generación en generación. Jonathan hablaba de la reseña que hay en nuestra página web, la reseña histórica, pero ya nosotros somos parte de la historia y nosotros hemos visto la mano de Dios obrar en nuestros medios. ¿Quién tiene duda de eso, de que Dios ha obrado en nuestras vidas? Cada uno de nosotros puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, eso no quita la fragilidad del ser humano, la fragilidad entre nosotros, que ya estamos viendo partir a muchos de nuestros hermanos y otros estamos ahí con el ticket en la mano para también pasar de este mundo. Pero entre tanto, nosotros vemos la mano de Dios obrar. Y eso, como lo hemos dicho, la palabra de Dios habla de eso. El producto del pecado, la muerte, el sufrimiento, todos los males que nosotros vemos en este mundo, es producto del pecado. Y por eso nosotros tenemos que pensar, que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y hacer esa petición debemos hacerla nuestra. Señor, enséñanos a contar, a ver lo que vale en nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que seamos sabios. Esa sabiduría que viene de Dios. Y en Proverbios esa sabiduría la pone como la que utilizó el Señor, el Dios creador, para crear el universo. Y esa sabiduría la podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que mirándolo a Él, vamos a hacer sabiduría de Dios. Que el Señor nos bendiga y que esta reflexión nos lleve a considerar todo esto que nosotros vemos en su palabra. Bendiciones, hermano.